Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Vamos a ir hablando de cada una de las inmunoglobulinas que hay en todo este sistema de los linfocitos B. La concentración de las inmunoglobulinas en el suero, os recuerdo que es de más a menos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D e inmunoglobulina E. Vamos a ir viendo cada una de ellas por su importancia y por este orden. Empezamos por la IgG o inmunoglobulina G. Posee una estructura monomérica y es la inmunoglobulina que está en mayor concentración en el suero, con un 70% de presencia y en tejidos no mucosos. Existen hasta 4 subtipos o subclases de inmunoglobulina G o IgG que en el orden de concentración en suero aparecen como IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Las cadenas pesadas se denominan como gamma 1, gamma 2, gamma 3 y gamma 4. La principal diferencia entre estos subtipos consiste en su capacidad de activar la vía clásica del complemento y de hecho la IgG1 y la IgG3 se caracterizan porque poseen una mayor eficacia que la IgG2, por ejemplo, ya que requieren una alta densidad de antígeno, mientras que la subclase de IgG4 no activa el complemento directamente. En una molécula normalmente de anticuerpo, vemos que el lugar de unión del complemento sérico reside de hecho en el dominio CH2 en este caso, y otra de las características que distingue a las 4 subclases en su concentración sérica normalmente es que la IgG1 y la IgG3 normalmente son las de mayor concentración, como he dicho antes un poco, en suero, sobre todo la IgG1 por encima de la 3. También es verdad y es importante decir que la IgG es la única capaz de todas las inmunoglobulinas de atravesar la barrera placentaria, por lo que es la inmunoglobulina predominante en la sangre del recién nacido y por tanto es parte de la inmunidad neonatal. También hay que hablar, por supuesto, de que el receptor neonatal para el fragmento de tipo crystallizable, el fragmento FC de la inmunoglobulina G, se denomina como el FcRn, mediando así el transporte de la IgG materna a través de la placenta y del epitelio intestinal de los recién nacidos. Este mismo receptor, de hecho, participa directamente en el mantenimiento de los niveles de IgG en el suero, ya que impide que se degraden con la misma rapidez que el resto de proteínas séricas, lo que incrementará también la vida sérica, como os digo, del IgG. Por otra parte tenemos la inmunoglobulina A o IgA. Es la inmunoglobulina más abundante en secreciones mucosas como saliva, lágrimas, leche materna, con inmunidad por tanto neonatal, secreciones de los aparatos respiratorios, genitourinarios o también en los aparatos de tipo intestinal, entre otros, donde posee además una estructura dimérica que se mantiene gracias a la asociación con la cadena J.
La inmunoglobulina A se secreta normalmente y se mide bastante bien en la saliva y consiste en una inmunoglobulina normalmente de tipo dimérica más que en un componente proteico conocido como componente de hecho secretor y producido por tanto por diversas células epiteliales. También hay que hablar de ella porque la IgA tiene el transporte hacia el exterior de las mucosas y está facilitado por el receptor de la Ig polimérica o el receptor poli-Ig, denominado así porque se va degradando a medida que pasa desde la región basal de las células, donde es sintetizado, hasta la luz del epitelio, donde es secretado. El componente secretor es una parte del receptor poli-Ig que queda unido así a la inmunoglobulina A o IgA dimérica durante el paso de los anticuerpos a las mucosas, lo que ocurre con un proceso de transcitosis, es decir, el paso de sustancias de un lado a otro de la célula. Os lo recuerdo un poco por si no os acordáis del término. La función de este componente secretor normalmente es conferir también resistencia frente a la degradación proteolítica y permite también el transporte de algunas moléculas desde la región basal hasta la luz celular. La IgA normalmente posee una estructura monomérica en suero, donde es el más abundante después de la IgG. Y existen además dos subclases de IgA, que en el orden de concentración está la IgA1 y la IgA2, como ya vimos también en la IgG. La IgM, por su parte, es la primera inmunoglobulina que se produce en el curso de la respuesta inmunitaria responsable de la respuesta primaria, por tanto, del sistema inmune ante cualquier patógeno, y la más eficaz en la activación del complemento por la vía clásica. Esto es lo primero que define a la IgM, o inmunoglobulina M. Está presente, por tanto, como una estructura pentamérica en suero que se mantiene gracias a la cadena J. Y es muy importante porque en el suero, además de que se mantiene gracias a esa cadena J llamada joining, es la inmunoglobulina de mayor peso molecular y, debido a su gran tamaño, su localización es fundamentalmente de tipo intravascular, así que se produce también como una IgM monomérica, en algunos casos, cuando se queda anclada hacia la superficie de los linfocitos B maduros, formando parte de su receptor antigénico, el BCR. También se denomina como el factor reumatoide o FR al anticuerpo de tipo IgM producido frente a la región del FC de la inmunoglobulina G o IgG, que se encuentra normalmente elevado en ciertas enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide y también en la macroglobulinemia de Waldenström, que hay una producción elevada de este tipo de inmunoglobulina, como ya vimos. La IgD posee una estructura monomérica y constituye menos del 1% del total de las inmunoglobulinas circulantes y de hecho se encuentra junto con la inmunoglobulina M o IgM en la superficie de los linfocitos B de tipo maduros, donde actúa como un receptor antigénico BCR, y de hecho la IgD de superficie de un linfocito B se pierde después de la estimulación antigénica. La IgE, por su parte, posee una estructura monomérica y es la inmunoglobulina de menor concentración en suero, ya que se encuentra casi exclusivamente en la superficie de los mastocitos y basófilos, y la unión de su región FC a los receptores de tipo receptores para FC o FCR son normalmente presentes en la superficie de los mastocitos y basófilos, como he dicho, pero además inducen la liberación de los mediadores inflamatorios, produciendo la desgranulación, además de que es muy eficaz en la respuesta frente al mintos, y también aparece en procesos de citotoxicidad, por tanto celular, implicada también en reacciones alérgicas, como ya veremos con los procesos de hipersensibilidad, sobre todo de tipo 1. También tenemos que hablar de la avidez y la afinidad, ya que la unión entre el antígeno y el anticuerpo se da por múltiples enlaces no covalentes como puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals e interacciones hidrofóbicas. En conjunto, la suma de todas las fuerzas de la atracción y de repulsión implicadas en esa interacción entre antígeno y anticuerpo son los responsables de la fuerza y afinidad de la unión. Los anticuerpos, normalmente denominados polivalentes, poseen unidades repetidas y pueden además unirse con el mismo anticuerpo a través de varios sitios de unión, y siempre que el anticuerpo esté polimerizado cuando se producen interacciones entre esos antígenos polivalentes y anticuerpos, por tanto, polimerizados. Lo que sí que es importante es que la fuerza de unión entre ambos tenga que ser cooperativa y por tanto es mayor que la suma de las afinidades de cada uno de los sitios de esa unión. Y a esta fuerza global de la unión se la conoce como avidez. De hecho, la inmunoglobulina M o IgM posee una estructura pentamérica, por lo que puede unirse hasta en 10 sitios diferentes con el antígeno. Debido a esto, la IgM es la inmunoglobulina que presenta una mayor avidez y posee mayor poder aglutinante. Los receptores de inmunoglobulina son distintos tipos celulares porque expresan en su membrana receptores específicos para diferenciarse y para ser diferenciados en realidad
los isotipos de las inmunoglobulinas, que se unen a ellos por su región Fc que hemos hablado ya antes, por lo que se llaman receptores para Fc, o sea, FcR, ¿vale? Estos receptores normalmente lo que hacen es poseer la capacidad de transmitir señales intracelulares que inducen respuestas que varían según el tipo de célula y el isotipo que reconocen. Así, un anticuerpo normalmente regula la propia producción y pone interacción con otros receptores para la región Fc, de manera que si los FcR, es decir, los receptores de Fc, reconocen a la IgG, se llaman Fc gamma R. Y si reconocen a la IgE, por ejemplo, se denominan Fc epsilon R. Entre otras formas de denominarlo, como ya iremos viendo. La mayoría de los receptores solo se unen a las inmunoglobulinas si estas inmunoglobulinas están unidas al antígeno. Así pues tenemos receptores que son Fc gamma R1 y R2 y además R3, que se denominan a su vez cada uno de una forma distinta, pero estos son de inmunoglobulinas G o IgGs, ¿vale? Entonces tenemos el Fc gamma R1, también llamado CD64, que aparece en células que lo expresan, que son los macrófagos y los neutrófilos, y su función es hacer fagocitosis y activación celular. Esto se produce, como digo, con IgG. El Fc gamma R2, CD32 también llamado así, que también es de la IgG, se presenta como la célula que lo expresa, en concreto con los fagocitos, células dendríticas, eosinófilos, basófilos, linfocitos B y plaquetas, y se encargan de las funciones de fagocitosis y activación celular, además de algunos procesos de inhibición. También se encuentran el Fc gamma R3 o CD16, que aparece en células como fagocitos y linfocitos NK, natural killer, que tienen también asociación con la IgG y presentan las funciones como fagocitosis, activación celular, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo o ADCC. También tenemos el Fc epsilon R1 y el epsilon R2. Estos dos receptores también son muy importantes y se asocian con IgE. De manera que la Fc epsilon R1 sería IgE, que es normalmente la que se presenta en células como los mastocitos, basófilos y eosinófilos, con una activación celular normalmente como función principal para la desgranulación y también la eliminación del mintos. El receptor de el Fc epsilon R2 CD23 es normalmente de expresión en células como eosinófilos y linfocitos B. Normalmente se expresa en eosinófilos y linfocitos B y su función es desconocida. Por otra parte tenemos al receptor Fc alfa R, que está asociado con la inmunoglobulina A, entre otras cosas, y se denomina CD89. Aparece en neutrófilos y eosinófilos y parece ser que tiene la función de activación celular, aunque no está muy claro. También tenemos al FcRn, que es el epitelio intestinal neonatal y la placenta, con un transporte de IgG materna e incrementa también la vida sérica de la IgG, por tanto está asociado con la misma, y el poli-IgR, que es también del epitelio mucoso y que está en este caso asociado con el transporte de IgA en las mucosas. Las funciones principalmente de las inmunoglobulinas son, por tanto, la activación de la vía clásica del complemento con los isotipos IgM e IgG, por cierto, recuerdo IgG3, IgG1 e IgG2 en ese orden, que son capaces además de activar el complemento, y unirse al factor C1q. El lugar de unión del complemento sérico normalmente reside en los dominios CH2 y de la IgG en el caso de la IgG y de la CH3 en la IgM. Neutralización. Los anticuerpos neutralizantes se unen a los patógenos o a sus toxinas que impiden además su acción, y la inmunotoxina consiste además en la unión de la inmunoglobulina y una toxina, mientras que un toxoide por su parte es una toxina que ha perdido su toxicidad y se conserva así una inmunogenicidad, por lo que son empleados normalmente, por cierto, en las vacunas. Esta función normalmente depende de una región variable de los anticuerpos que no de su función Fc, aunque la neutralización puede estar mediada por cualquier isotipo. La IgG e IgA son los principales anticuerpos normalmente de tipo neutralizantes de toxinas y de microorganismos. La opsonización, por su parte, con la IgG y también con la IgA, se presenta recubriendo antígenos y patógenos para favorecer así su fagocitosis por macrófagos y neutrófilos en fagocitos. Principalmente, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo o ADCC normalmente son los linfocitos NK los que son capaces de erisar estas
son capaces de lisar a otras células que presentan anticuerpos IgG unidos a la superficie. Ese mecanismo no implica la fagocitosis de la célula diana, sino su destrucción mediante la liberación de la perforina y la granzima. Y en última instancia, la inflamación. Como ya hemos dicho, la IgE desencadena la desgranulación de los mastocitos o células cebadas y basófilos que hacen que se liberen moléculas inflamatorias como la histamina. Por otra parte, la generación de la diversidad de los BCR la veremos más adelante. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.